Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Mesa Política. Este es un programa producido por Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV. Yo soy Rocío Pereira y el día de hoy vamos a conversar sobre la muerte cruzada en Ecuador, ¿no? Lo que ha sucedido recientemente, ¿no? El presidente Lasso ha disuelto la Asamblea Nacional apelando a la Constitución, a uno de los numerales artículos de la Constitución que permitía activar este mecanismo. Se están convocando elecciones para agosto de este año y para entender bien qué fue lo que pasó, nos acompañan el día de hoy, por un lado, Alberto Adriancén. Alberto Adriancén es analista político, también político de larga trayectoria, sociólogo, ex parlamentario andino, además vicepresidente de dicho parlamento entre el 2011 y el 2016, internacionalista y, bueno, miembro de esta casa, de Otra Mirada, de su consejo directivo. Y además también nos acompaña Ariela Ruiz Caro, también la voy a presentar. Ariela es economista y máster en procesos de integración económica. Es consultora en temas de comercio, integración y recursos naturales. Ha sido funcionaria además de la Comunidad Andina, asesora de Mercosur y agregada económica de la Embajada de Perú en Argentina. Entonces, con estos expertos vamos a poder conversar sobre lo que ha sucedido en Ecuador. Bienvenidos a los dos. Gracias, buenos días. Gracias. Rocío del Carmen, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, un primer tema para entender lo que ha ocurrido en Ecuador es ir quizás un paso atrás y entender cuál era el conflicto, cuál era la crisis política que estaba aconteciendo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, ¿no? El presidente Lasso ha apelado a una tercera causal de la Constitución para poder activar la muerte cruzada. Esta causal se refiere a que existe una grave crisis política o conmoción interna. Entonces nosotros quisiéramos entender qué características tenía esta crisis. ¿Era solamente un conflicto entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional? Recordemos que el presidente Lasso estaba envuelto en un proceso de juicio político, a puertas de someterse a este juicio político, o además también era una crisis económica, social. Si podemos caracterizar esta crisis. Empecemos contigo, Ariel. Bueno, muchas gracias, Rocío, por la invitación. Un placer compartir la mesa con Alberto también. Yo creo que, no es que yo crea, en realidad los hechos demuestran que el presidente Lasso estaba acorralado ya desde junio del año pasado. Recordemos las revueltas que hubo. Hubo muertos por el incremento del precio de la gasolina. Ecuador está bajo un programa del Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, que implica, como sabemos siempre, ajustes, ¿no? En medio de una crisis internacional de incremento de los alimentos, de los precios de los alimentos, de la urea, etcétera, etcétera. Por otro lado, en Ecuador ha aumentado muchísimo la violencia, pero no la violencia digamos, del carterismo, el asesinato, la criminalidad, sino el sicariato. Digamos que la presencia del narcotráfico es muy fuerte, cosa que no se había visto jamás. Guayaquil es como decir Sinaloa. Entonces, esto contribuyó a que el gobierno de Lasso, que no fue muy fuerte, digamos que perdiera cada vez más respaldo. Tenía menos de 12% de aprobación y la Asamblea Nacional tenía 4% de aprobación. Entonces era un gobierno débil, o sea, un rechazo a la institucionalidad política, a los partidos políticos, y también, y para finalizar y dejarle la palabra a Beto, ¿no? Creo que los resultados, Lasso siempre fue un candidato débil. Andrés Arauz, el candidato de Correa en las elecciones de febrero de 2021, arrasó. Fue el candidato más votado con 32,7%. Y en segundo lugar quedaron el partido liderado por Yacu Pérez, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, con 19,4%, y Lasso, Guillermo Lasso, 19,7%. Y así
pasó a la segunda vuelta. Entonces, era una fuerza políticamente bastante disminuida, porque le seguía muy de cerca el movimiento Pachacútec y también la izquierda democrática del expresidente Rodrigo Borja. Entonces, Lasso siempre fue un candidato débil, eso de partida. Bueno, eso es más o menos como veo el panorama. A ver, ¿qué opina de esto? Sí, para emplear lo que dice Ariela, que me parece correcto, ¿no? Hubo elecciones en febrero de este año en Ecuador y le fue muy mal al Lasso. Lasso perdió el referéndum, que eran como 7, 8 preguntas, e inclusive Correa ganó en Guayaquil. O sea, fueron elecciones seccionales, que se llaman, más elecciones municipales. Ahora, Lasso entra a la presidencia con un alto porcentaje de aprobación, también es cierto eso, y lo pierde rápidamente como consecuencia, en mi opinión, no solamente de la economía, sino con el tema de la seguridad. Yo he vivido en Ecuador varios meses, ¿no? Participé en la redacción del Código de la Democracia el año 2008, y la situación que hoy día vive Ecuador desde el punto de vista de la seguridad es inimaginable. Prácticamente igual o peor que acá. O sea, hace una semana creo que se ha producido un atentado en esta balneario Cabañas, que ponían va mucha gente joven. A mí me traía un restaurante y han muerto a varias personas. Y el narcotráfico se ha apoderado prácticamente buena parte del Ecuador. Y eso es un tema fundamental en el deterioro del Lasso, tanto que tuvo que aprobar una norma para que participe el ejército en la represión a la delincuencia, ¿no? Entonces, Lasso venía desgastado totalmente, en crecimiento, Correa o su partido, y como bien te dio, ganó Guayaquil, que es el centro de la derecha ecuatoriana. Siempre estaban a Bota, estaban todos los grandes líderes de la derecha ecuatoriana. Ahora, lo que yo también quiero decir, dos cosas muy brevemente, ¿eh? La primera, esto no es nuevo en Ecuador. La muerte cruzada se hizo justamente por la, entre comillas, el fenómeno que pasaba en Ecuador desde la caída de Abdalá Bucaram, ¿no es cierto?, en el 97, 98, la caída de Maguad, la caída de Lucio Gutiérrez, las crisis presidenciales que hubo en ese país, por lo menos en 10 años, ¿no es cierto? Y que terminó con el triunfo de Correa en 2006 y la constituyente del 2007 que aprueba la muerte cruzada, que no existía en la legislación ecuatoriana, ¿no es cierto? Entonces yo siento que estamos volviendo nuevamente al ciclo previo de Correa y que por lo tanto Correa tiene que reconstruir su hegemonía, porque también hay un fuerte anticorreísmo en el Ecuador. Sí, en un momento entramos a eso. Claro, y lo segundo, el problema de la muerte cruzada hoy día que ha hecho Lasso, se da un contexto donde Lasso estaba siendo investigado por corrupción, donde había sido aprobado el tema de la corrupción por más de investigación por más de 100 votos, y lo que ha hecho Lasso en la práctica al aplicar la muerte cruzada ha sido sacar al Congreso del debate político, de la investigación, y quedarse solo. Por eso la oposición, o sobre todo el correísmo, se ha quejado por eso. O sea, el apresuramiento, entre comillas, de Lasso por imponer la muerte cruzada se da un contexto en el cual él iba a ser vacado. ¿Te das cuenta? Entonces, ha dado un paso adelante. Entonces, ha disuelto el Parlamento, ahora gobierna a través de decretos de emergencia en el ámbito económico, lo cual lo que anuncia es un gran conflicto en el Ecuador. Claro, ahora, la muerte cruzada ciertamente, como dices, Beto, es un mecanismo reciente en la Constitución de Ecuador del 2008, que podía haber sido activada por cualquiera de los dos poderes. De alguna manera, ¿no? El presidente Lasso se adelantó porque estaba visto en este problema, en estos casos y acusaciones de corrupción, entonces activó el mecanismo.
Pero también ha habido mucha controversia en torno a si esto fue una medida legal o no legal, en la forma como lo hizo. Claro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, Ariela y luego Beto? Sí, Rocío, conversando con investigadores de Ecuador, lo que dicen es que a la letra no había, como él ha aducido la tercera razón, que es situación, conmoción social, ¿no? Claro. Desorden civil, eso no existía. No existía en el momento en que él apela a ese tercer inciso del artículo de la Constitución 148 que permite esta muerte cruzada, ¿no? La disolución, lo que tú has explicado, ¿no? Tanto de la asamblea legislativa como del presidente. Pero sí lo que es cierto es que era imposible de gobernar. Entonces, él, como estaba involucrado en, indudablemente, no cabe duda, quizás él no directamente, pero todos sus allegados, el cuñado, o sea, un fenómeno que se repite como en el caso de Perú, y peor aún, el presidente está verdaderamente involucrado, eso es reconocido, por eso es que tuvo los 92 votos para que que se Siento. ingresara en el juicio político, ¿no? Entonces nadie se queja, el 60% de la ciudadanía está de acuerdo con haber aplicado esta cláusula de la muerte cruzada, porque era un país ingobernable y la Corte Constitucional lo ha aprobado así. O sea, es válido haber apelado a a esa tercera, digamos, pauta, digamos, que permite la disolución, porque era imposible gobernar. Ahora, No, después de esto, la fuerza, que quizás lo hablemos después, pero Correa es el movimiento UNES, es el más poderoso. En este momento, en las elecciones municipales y provinciales de febrero de este año, como dijo Beto, ganaron Guayaquil y barrieron en todo el todo país. el país. De tal manera que es la fuerza preponderante hoy en día. El movimiento UNES que dirige Rafael Correa desde Bélgica, desde su exilio en Bélgica. Ahora, fíjate, yo estoy de acuerdo. Lo que insisto es que el apresuramiento de Lazo por la muerte cruzada es simplemente para que no lo investigue el Congreso, porque si el Congreso le hacía el juicio político, se quedaba y pasaba a guardar el vicepresidente. ¿Cierto? Entonces, él ha impedido que se haga, porque él es su cuñado y él también indirectamente está involucrado con el narcotráfico, aparentemente, inclusive con los albaneses, como se sabe allá. Entonces, lo que se le cuestiona a Lazo con el apresuramiento a la muerte cruzada, más allá que la Corte efectivamente ha hecho que es legal, es justamente que evita la investigación. Eso es el problema de fondo, en ese sentido en el Ecuador, ¿no? Ahora, yo sí creo también, como dice Ariela, que Ecuador es absolutamente ingobernable. Ingobernable. Fíjate la cantidad de muertos que hay en las cárceles como consecuencia del narcotráfico. O sea, no somos conscientes del... Yo cuando vivía en Ecuador, no existía el narcotráfico. No existía. O sea, seguramente era una especie de lavadora, ¿no es cierto? Pero el año 2008 ya comienza, inclusive antes, a moverse el ambiente ecuatoriano con la migración colombiana como consecuencia de la guerra en ese país, de la guerra interna, ¿no? Y te cuento como anécdota, los colombianos desplazan a los peruanos en la bronca que nos tenían antes a los peruanos. Y muchos colombianos, o algunos, están vinculados a cosas de narcotráfico, qué sé yo. Pero lo que se vive ahora en el Ecuador es absolutamente inédito. Y por eso la principal preocupación, curiosamente, de los ecuatorianos es el tema de la seguridad. Es el tema de la seguridad. Bien, ahora sumando a ese punto, el presidente ha convocado a elecciones en agosto de este año, ¿no? La primera vuelta. Pero durante todos estos meses que reste en su gobierno, va a gobernar a través de decretos ley, ¿no? Y ya ha anunciado, por ejemplo, entiendo yo,
la reforma tributaria, entiendo que también la reforma laboral. Entonces, una pregunta que se hacen los analistas es si es que es legítimo, ¿no?, que un gobierno de salida comience a gobernar a través de decretos leyes y a través de reformas tan importantes como estas, ¿no? Si estas medidas tienen legitimidad y bueno, ¿qué reacción también a la calle ante esto? Ariela. Sí, es legítimo, no, mejor dicho, es institucional, porque estas medidas tienen que ser refrendadas por la Corte Constitucional. Constitucional. No es que él, digamos, no es un dictador. Esto tiene que ser refrendado por la Corte Constitucional y no sabemos cuál va a ser la reacción de la Corte. Entonces, eso habrá que ver. Yo creo que la Corte no va a aprobar todas las medidas y van a ir rebotando los proyectos y así va a pasar rápidamente el tiempo. Él no va a poder hacer como ha dicho, en estos 3 o 6 meses voy a gobernar todo lo que no pude en 2 años. No, porque no está considerando a la Corte Constitucional. Y Pero, otra cosa, nosotros nos sorprendemos de la muerte cruzada, ¿no?, que da la facultad para, digamos, destituir al presidente o disolver la Asamblea Legislativa en el caso de Ecuador. Pero nosotros también tenemos facultades para destituir a un presidente y para disolver el Congreso, ¿no? Cuando se niega 2 veces la confianza, etcétera, etcétera, constitucionalmente también podemos disolver el Congreso. Por eso es que nos sorprendemos quizás por el título, muerte cruzada, pero existe en el Perú un mecanismo constitucional también para disolver el Congreso. Y finalmente el fondo es cuando no es posible la gobernabilidad, cuando le niegas 2 veces la confianza al Ejecutivo, ¿no? Entonces no puedo gobernar, te disuelvo. Eso es lo que pasó con Vizcarra en 2019, no, en 2020. Bueno, eso es. sí, pero además, ten en cuenta, Rocío, que se va a elegir también un nuevo Congreso. Y ese Congreso va a opinar y puede suspender, puede derogar las normas que aprueba Lazo en el periodo, entre comillas, dictatorial, digamos, ¿no? Además de la legalidad que le da la Corte Constitucional. O sea, no es tan cierto que tiene las manos tan libres como se piensa para aplicar lo que quiere. Finalmente, el próximo Congreso puede anular todo lo que ha hecho Lazo, todas las reformas tributarias, laborales. O sea, por ese lado también hay una especie de precaución, digamos, de poner determinadas vallas a una especie de dictadura, finalmente. Si no, el año, cuando hubo el golpe de Estado 92, la primera, y se creó el CCD, la primera cosa que hizo el CCD fue legalizar todos los decretos leyes de la dictadura fujimorista cuando no hubo Congreso. Aquí es al revés. El nuevo Congreso va a tener que legalizar o derogar las normas aprobadas por Lazo en este periodo. Pero lo que yo quisiera insistir es que estamos nuevamente, en mi opinión, yo he ido mucho al Ecuador, he estado mucho tiempo en el Ecuador, inclusive estuve, cuando trabajé en la comunidad andina, más de medio año siendo veedor de la elección de la Corte Suprema, luego de la caída de Lucio Gutiérrez, ¿no? Y yo siento que Ecuador está volviendo nuevamente a este ciclo de la caída de los presidentes. Es cierto que no es como antes, que eran personajes débiles, ¿no es cierto? Lucio Gutiérrez, Mauat, ahora tienes un Correa y un partido más o menos parado. Pero la tasa de aprobación hoy día en el Parlamento, en el Congreso ecuatoriano, es tan baja como la peruana. Yo recuerdo que en el año 2005 perseguían a los parlamentarios para pegarle en la calle. Tenían que refugiar en varios sitios. Entonces hay un deterioro también de la propia política y las instituciones políticas. O sea, y por eso me parece, una especie de vuelta al pasado, ¿no? Ahora, está Correa, que tiene una capacidad de manejo político muy interesante, pero también, como te decía al principio, hay un fuerte anticorreísmo en el sector indígena, por ejemplo, ¿no? O sea, es cierto que Correa ha logrado aliarse con un sector indígena de la CONAIE, pero
Yo creo que se vienen momentos muy complicados y una lucha abiertamente política, ¿no? O sea, ten en cuenta además que Correa no puede venir a regresar al Ecuador porque está acusado de corrupción y sentenciado. Y sentenciado. O sea que tampoco. Y finalmente, un poco una analogía, ¿no? A Ecuador le pasó un poco lo que nos pasó hoy día a nosotros, ¿no? Porque cuando gana Lenín Moreno, que era su vicepresidente, su compañero de fórmula, gana la presidencia porque él lo pone como presidente, se voltea. Hace todo lo contrario. Es como hoy día pasa, ¿no es cierto? Más allá de luego del intento de golpe de Estado de Castillo, digamos, que fue un golpe de Estado, por más que existe este negacionismo en la izquierda, que no hay golpe de Estado, eh, eh, y viene a hacer todo lo opuesto a lo que pensaba seguramente Castillo. Igual pasó en Ecuador. Vino Correa, perdón, vino Lenín Moreno e hizo Z, ¿no es cierto? Todo el paquete neoliberal, se regresó el neoliberalismo, en fin, hubo toda una especie de refundación neoliberal, ¿no? Es como yo digo, cuando se agotan o son derrotadas la reforma, viene la restauración. Entonces, lo que vimos en el proceso ecuatoriano es una restauración neoliberal luego de Correa. Hoy día nuevamente está en cuestión esa restauración. Y yo creo que el mecanismo, y si te das cuenta, y que termino con esta idea, estamos en una región donde resuelve sus problemas políticos mediante las elecciones. Entonces, este año hay elecciones, el próximo año hay elecciones. Ten en cuenta que acabo de leer un informe de Instituto Elcano. Lo que ha triunfado siempre en las últimas elecciones ha sido la oposición, más allá que es izquierda o derecha. Entonces se viene, en mi opinión, una cosa muy interesante en Ecuador. Ciertamente, así es, Beto. Bueno, preguntaba lo de si estos decretos leyes eran legítimos o no, porque escuchaba el otro día que el ex candidato Andrés Arauz los cuestionaba, ¿no? Y decía que estas medidas eran parte del gobierno cleptocrático, de lo que quisiera hacer Lazo en estos pocos meses que le quedan, pero a la vez también reconocía que las elecciones eran convenientes para el país, ¿no? De hecho, las fuerzas de oposición, si bien han cuestionado este mecanismo de la muerte cruzada, finalmente han dicho, ok, nos vamos a elecciones, se están alistando las fuerzas correístas para poder postular. Y ahí quisiera saber un poco cuáles son sus opiniones sobre el análisis, sobre el contexto electoral que se viene, ¿no? ¿Cuál es la correlación de fuerzas que vamos a tener en estas elecciones en agosto? Sabemos que el correísmo se está alistando con fuerza a través de su movimiento Revolución Ciudadana, ¿no? Pero también otros políticos de centro, de derecha también. Hace poco, como bien dicen, hubo elecciones locales y no le fue tan mal a la izquierda, ¿no? Pero si en general vemos que hay esta desafección de la ciudadanía hacia la política, ¿qué es lo que podemos esperar de estas nuevas elecciones? Ariela. Sí, Rocío, en realidad el movimiento de Correa hoy es UNES, Unión Nacional, no recuerdo la sigla, pero ya no se llama Revolución Ciudadana, pero es UNES, que es el nuevo nombre con el que arrasaron con las elecciones en febrero de este año, municipales y provinciales. Yo la verdad es que además creo que quienes analizan este escenario electoral en Ecuador y viven el día a día, consideran también que Correa es la primera fuerza en Ecuador en este momento, es el único movimiento organizado. Lo que están haciendo algunas fuerzas de izquierda más democráticas, digamos, es tratar de ser invitados en algún partido para que puedan participar, por ejemplo, Yacu Pérez, que fue el líder de la CONAIE, de la Confederación de Comunidades Indígenas en Ecuador. Él no está en este momento participando, está alejado, porque hubo unas pugnas al interior muy complejas, muy degradantes, y él se retiró. Y entonces aparece como un posible candidato que tiene mucho respaldo de los jóvenes.
es como una figura más fresca, algo así. Pero el tema es que con la prontitud con la que van a ser presentadas las listas, no hay tiempo para inscribir partidos. Entonces, se inscriben los partidos que existen actualmente. Y un Yacu Pérez podría ser invitado a formar parte de alguna alianza. O sea, se van a tejer alianzas con los partidos que hay. No hay posibilidad de inscribir nuevos movimientos ni nada, pero tengo la sensación de que la derecha, la ultraderecha del Opus Dei, no va a tener una votación importante y que en todo caso, bueno, Correa tiene 30% y con 30% se gana todo. Creo que será la fuerza ganadora, UNES, el movimiento UNES, y luego creo que tendrán algún peso, alguna alianza entre la izquierda democrática y Yacu Pérez, pero creo que la derecha no va a ser ganadora en Ecuador, contrariamente a lo que uno podría suponer que podría suceder en Argentina con Milei, o sea, un candidato de la ultraderecha radical, ¿no? Qué miedo. Entonces, esa es mi mirada, conversada con gente que yo tengo en grupos de Claxo, y concuerdo con eso, sí. Fíjate, ve, yo tengo acá la lista de las elecciones que han habido en el periodo 2018 a 2022, ¿ya? En varios países de América Latina. Panamá, Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú, Chile. En todos esos países que hay elecciones, ha ganado la oposición. O sea, es tan importante o más importante que decir que han ganado los progresistas, porque también han ganado gente de derecha. Es la oposición. O sea, si se cumple esta regla, lo más probable es que gane la oposición a Lazo. Y en ese camino está Correa. Ahora, Yacu Pérez hizo alianza con Lazo contra Correa. Es un líder indígena que se alió abiertamente con la derecha. Lo mismo hizo la izquierda democrática para evitar el ascenso del correísmo en la elección anterior, cuando la gente pensaba que iba a apoyar a UNES, ¿no? Unión por la Esperanza, creo que se llama. Entonces, la primera opción la tiene efectivamente, en mi opinión, el correísmo. Ahora, todo depende de cómo se comporte la CONAIE, que está un poco fraccionada. Un sector se ha ido con Correa, pero el otro sector se mantiene en el anticorreísmo puro y simple. Entonces, ¿quién va a ser el candidato del correísmo? Correa, que tiene dificultades legales, el que ya fue anteriormente, que sacó, como bien recuerda Gabriela, 33%, creo. ¿Y cómo reconstruye, cómo le cambia la imagen? Porque Correa es considerado un presidente autoritario por el sector anticorreísta. O sea, además es bien, era bien duro cuando gobernaba. Yo te puedo contar anécdotas a montones del comportamiento de Correa, además que era, pues, como ya ahora, pues, machista, ¿no es cierto? No le gustaban las feministas, todo lo demás. Pero yo sí creo que la primera opción la tiene Correa. Y lo bueno de la situación es, hemos vuelto al pasado, pero tienes una figura y un partido como el de Correa que puede reconstruir nuevamente la política en el país. Y eso tiene que reconstruir la hegemonía. Y va a ser, obviamente, un partido de izquierda, con lo cual va a sumar más gente o más gobiernos de izquierda en un contexto que es muy difícil, pero es otro tema de discusión. Esa es mi opinión, ¿no? O sea, pero yo creo que el tema central, además del problema de la economía y la política, en Ecuador, es el tema de la seguridad. Y ahí no sé cómo van a actuar. O sea, es el tema de la seguridad, que es la penetración del narcotráfico en todos los niveles y ámbitos de la vida, inclusive cotidiana. Guayaquil es un centro de sicarios, así de simple. Entonces, me parece pero lo bueno, como digo, es que la crisis se resuelve mediante mecanismos electorales y además tienes una fuerza que viene del pasado, que ya fue gobernante, y que me parece que tiene la primera opción, y una derecha que está en crisis. Perder Guayaquil es una cosa, digamos, es que es un gol de media cancha.
veamos, ¿no? Entonces, Bueno, para ya ir cerrando, la última pregunta, porque ya no nos queda mucho tiempo, por supuesto agradeciéndoles por su participación, es, bueno, ciertamente como dicen, Rafael Correa debe saber bastante imposibilitado para poder participar, pero en el supuesto de que su fuerza política gane las siguientes elecciones, como más o menos se pronostica, ¿ustedes qué panorama ven en Ecuador? ¿Un panorama más estable, con mayor gobernabilidad, estando a la izquierda en el poder? ¿O igual creen que vamos a seguir en este ciclo de crisis y de inestabilidad? Porque el propio contexto social, político en general de Ecuador y de Latinoamérica en general hace que estemos envueltos en esta inestabilidad. Brevemente, por favor. Ariel. Sí, yo pienso que gane quien gane las elecciones, y creo que has dado la clave. Estamos envueltos en la región en un escenario muy complicado, con una crisis que es importada, con tasas de interés que están por los aires, con incremento de precios de los alimentos. Hay un escenario y el narcotráfico. Esto que menciona Beto de que el narcotráfico está muy metido en Ecuador y en Guayaquil en particular, está pasando en Chile también. Entonces, este es un fenómeno regional, internacional, que hay que abordarlo de alguna forma. Pienso que creo que digamos, el delfín de Correa ganará las elecciones, como nunca ha dejado de ganarlas. Lenin Moreno las ganó, luego, como dice Beto, él se dio vuelta y fue, digamos, fue partícipe de la destrucción de la UNASUR, en fin, se compró el programa neoliberal. Pero luego Andrés Arauz ganó en primera vuelta por lejos y por circunstancias, no era el mejor candidato, por circunstancias propias de la política interna. En segunda vuelta pasó a balotaje y perdió por muy poquito frente a Lasso, de tal manera que el correísmo no ha desaparecido de Ecuador, ¿no? Y el escenario es que, bueno, por lo menos en democracia es lo que la gente probablemente elija. No veo tiempo para otra opción en este momento, y parado además un correísmo que está parado sobre un contexto internacional muy complejo. Todo el tema del narcotráfico no son problemas locales de Ecuador, son problemas del sicariato, y no son los venezolanos tampoco, solamente. O sea, eso da para otro programa, pero hay un fenómeno internacional que no está siendo bien manejado. El tema del narcotráfico requiere otra mirada, porque estamos viendo que toda América Latina y países que no tenían narcotráfico como Chile están siendo víctimas del sicariato. La gente se va, la migración en Ecuador de las familias de clase media es enorme. En Chile también ha empezado esto. En Argentina, la ciudad de Rosario, de donde es Messi, es una ciudad que está tomada por el narcotráfico. Es un fenómeno generalizado y reciente. Eso es. no, sí, yo creo que la primera oportunidad la tiene Correa, ¿no? Pero tiene que vencer, en mi opinión, si quiere ganar y construir una hegemonía más sólida, derrotar el anticorreísmo que hay en Ecuador, que existe. Alguna gente que yo conozco que fue correísta cuando subió a la presidencia Correa, participó de su gobierno activamente, se pasó a la derecha. O sea, es un fenómeno, sería largo explicarlo, pero hay mucha resistencia en torno a Correa. Pero creo que tienen la primera opción, pero lo que yo sí creo es que si se sigue la regla hoy día, también la otra regla regional, se va a venir una alta polarización en ese país, como en Brasil, como se está construyendo poco a poco en Colombia, como se está construyendo acá a la derecha con Don Pedro Castillo, etcétera. Entonces, va a ser muy difícil porque a la polarización política se le va a sumar los temas de la seguridad. O sea, que es muy importante, por más que no se mencione mucho eso en el Ecuador, ¿no? Acá en el Perú. Entonces yo sí veo que lo más probable es que gane la oposición, es decir, el correísmo, pero también lo más probable es que tengas una derecha muy beligerante, muy polarizante, que es la nueva táctica que hoy tiene la ultraderecha en la región.
pierde una elección y polariza rápidamente la política, ¿no? Entonces, por lo tanto, el periodo, como se llama, esta ola rosa progresista, no es igual al periodo anterior, donde hay una hegemonía más o menos sólida del progresismo. Hoy día ese progresismo es rápidamente contrarrestado. Ariela quería que Milei tiene oportunidad, es terrible, es francamente pues, una catástrofe, ¿no es cierto? Un terremoto grado 9, es un ultrarreaccionario, ultraconservador además, ¿no? Entonces, estás en ese panorama también regional. Y en Ecuador también la derecha es de derecha. Lazo era un banquero. No nos olvidemos de eso. Bien, bueno, muchas gracias. No, Muchas gracias a ti, Alberto Adriancén, Ariela Ruiz Caro, por habernos acompañado hoy. Amigos, si quieren entender mejor qué es lo que está sucediendo en Ecuador y cuáles son las perspectivas a futuro en las nuevas elecciones convocadas, no dejen de compartir este programa y con ustedes será hasta la siguiente oportunidad. Hasta luego. chao, chao. Chao. Gracias.